Mushoku Tensei, volumen 23. Adultez, el arco del cuarto hijo. Capítulo 9, un dios del norte, un mercenario y más. Después de despedirnos de Sara y su grupo, decidimos buscar al caballero misionero que habíamos encontrado antes en nuestro viaje. Es posible que Kalmen, el dios del norte, ya no esté en esta ciudad, pero teníamos información que indicaba que alguien parecido a Giz sí lo estaba. Dudaba que fuera él. No obstante, seguir la pista podría proporcionarnos información valiosa. También existía la posibilidad de que fuera una trampa para atraerme. Aunque debo decir que no veo a Giz tendiendo una trampa como esta. Fue una total coincidencia que nos encontráramos con esta información, por lo que sería bastante tenue construir un plan en torno a eso. No esperaría que intentara algo divertido, cuando el dios del norte ya tenía muchas posibilidades de ser uno de los discípulos del dios humano, lo que significa que estaba preparado y listo para una posible pelea. No, esperaría un momento en que yo estuviera más relajada. Querría que bajara la guardia antes de atacarme. Me dije, ese es más el estilo del dios humano que el de Giz. Cualquiera que sea el caso, los caballeros misioneros aquí en Amerpolka ya deberían haber detenido al individuo que supuestamente se parecía, o era, a Giz. Nuestra primera orden del día era encontrarlos. El problema era que no tenía idea de dónde estaban sus oficinas. Seguro que metí la pata allí. Debería haber preguntado dónde podía reunirme con ellos cuando llegué. ¿Debería buscar algo que se parezca a una oficina? ¿O preguntarle a un transeúnte para ver si alguien más sabe? Ya te lo dije, no voy a vender a mis amigos. Mientras deambulábamos por las calles, escuché una voz más adelante. Era un gruñido bajo, casi bestial, lleno de resolución. Juro que he escuchado esta voz en alguna parte antes. No tengo intención de pagarte. En nombre de Milis, te exijo que entregues a este demonio, repitió otra voz, recta y segura de sí misma. A medida que me acercaba, me di cuenta de que había dos grupos enfrentados a cada lado de la calle, mirándose con el ceño fruncido. Un lado, supuse, era un grupo de mercenarios. No había uniformidad en su armadura o armas, con cada persona equipada de acuerdo a su propio estilo personal. Por otro lado, todos estaban vestidos con la misma armadura plateada, grabada con el emblema de Milis. Los caballeros tenían solo 10 personas. La banda de mercenarios lo superaba en número 2-1. A pesar de esto, los caballeros misioneros no mostraron intención de retroceder. Me imaginé que parte de eso era su confianza inquebrantable en su propia fuerza. Además, tenían una fe absoluta en la justicia de su causa. Sí. Entonces déjame explicártelo de otra manera, no apuñalo por la espalda a mis amigos. De pie del lado de los mercenarios había un hombre que parecía un matón callejero normal, que había llegado a la edad adulta sin ningún cambio en su estilo de vida. Tenía los ojos agudos y entrecerrados y un rostro familiar. Parecía más viejo de lo que recordaba. Incluso se había dejado bigote, también. Señor Soldat, grité cuando la realización me golpeó. Sí, este fue definitivamente Soldat Heckler. Difícil de creer que después de encontrarme con Sara, encontraría otra cara familiar. Le debía muchísimo. Cuando mi problema de disfunción eréctil apareció por primera vez, él había hecho mucho para cuidarme. Seguro que le trajo recuerdos, verlo a él y a Sara. «¿Hem?» Soldat me gruñó, entrecerrando los ojos. ¿Quién está? Hey, espera. Reconozco esa cara. Ha pasado un tiempo, le dije. Sí. Pero estoy ocupado, chico. Guárdalo para después. Con eso, volvió su atención hacia los caballeros misioneros. No satisfecho con que me rechazara, lo presioné. Explícame qué está pasando. «¿Hem?» Estos tipos aparecieron repentinamente de la nada, exigiendo que entreguemos uno de los nuestros. Aunque no hayamos hecho nada. Asentí pensativamente. Eso es todo. Si no has hecho nada, ¿cuál es el problema de entregarlo? Los caballeros misioneros no van a amenazar a nadie sin una buena razón. Tú, tonto.
por supuesto que lo harían. Estos son los caballeros misioneros de Milis y quieren que les entreguemos un demonio. Incluso si no lo matan, no me extrañaría que se llevaran uno o dos de sus ojos. Ah, entonces eso es lo que está pasando. Estos caballeros misioneros estaban aquí bajo mis órdenes en ese momento, y el otro lado se negaba a cumplir con sus demandas. Souldat tenía algo de razón. Si un grupo de expulsionistas de demonios arrastrara a su camarada, es posible que no regrese de una pieza. Quizá me había apresurado demasiado. Ni siquiera se me había ocurrido, o tal vez se me había pasado por la cabeza, pero pensé que realmente no me importaba si le daban una paliza a Giz. Nunca imaginé que sería uno de los compañeros de Souldat. Supongo que, si Souldat y Giz están confabulados, también tendré que enfrentarme a él. No me gustó esa idea. ¿Quién es el demonio que están tratando de tomar? Yo pregunté. Él, allá. Souldat señaló moviendo la barbilla. Miré, y allí había un demonio con cara de mono. ¿Qué diablos quieres? El hombre en cuestión me gruñó. No, ese no es él. Sus rostros son similares, pero este tipo está mucho más marcado que Giz. Era más un guerrero que un espadachín. Se parecía mucho más a Goliade que a Giz. Dada la tensa situación, pude ver algo de miedo en los ojos del hombre. Sabía que se enfrentaban a los caballeros misioneros, pero se mantuvo firme con un arma en la mano, listo para luchar. Era exactamente lo contrario de Giz en todos los sentidos. Giz era larguirucho y modesto, del tipo que huía al primer indicio de peligro. Este tipo era un gorila. Giz era más un chimpancé. Me pregunto si son de la misma tribu. Aunque, estoy bastante seguro de que Giz es supuestamente el único miembro superviviente de la tribu Nuke. Tú, dije, ¿cuál es tu nombre y tu tribu? Soy Glance de la tribu Roca. Y no tengo miedo solo porque ustedes son los caballeros misioneros. Amigo, no te engañes. Estás tan aterrorizado que tus rodillas chocan entre sí, no importa, estará bien. Aclararemos todo esto en un segundo. ¿Y no tienes afiliación con Giz de la tribu Nuke? Glance hizo una mueca. ¿Giz? Bueno, sí, supongo que solía estar en un equipo con el chico, pero... Espera. ¿No me digas que se ha ido y ha vuelto a empezar? Estoy tan harto de esto. Solo porque los dos nos parecemos, ¿cómo es que me confunden con él todo el tiempo? La tribu Roca ni siquiera es una tribu demoníaca. Es una tribu de hombres bestias. Bueno, de todos modos, él no era Giz. En todo caso, fue una víctima más de su engaño. Encontrar a Giz aquí habría sido demasiado fácil. Está bien, entiendo. Permítame hablar con ellos, dije. ¿Hablar con ellos? Souldat frunció el ceño. No son del tipo que escuchan, ¿oye? Me alejé de él y me dirigí a los caballeros misioneros, escaneando sus rostros. ¿Cuál de ellos era el caballero con el que me había encontrado antes durante nuestro viaje? Era imposible saberlo ya que todos llevaban cascos con viseras bajadas. Perdónenme, pero ¿con cuál de ustedes me encontré recientemente? Ese soy yo, dijo uno de ellos. Perdón, ¿pero conoce a este hombre? Asentí. Casualmente, sí, lo hago. Y si se me permite agregar, el demonio que tienen con ellos no es el que estoy buscando. Él no es. El hombre parecía desconcertado, como si no pudiera comprender cómo eso podía ser posible. Era un demonio, ¿verdad? Demonio o bestia, sea lo que sea el hombre, no es Giz. Afirma que no es un demonio sino un hombre bestia de todos modos. Independientemente del malentendido, agradezco su ayuda en este asunto, dije. Ahí. Problema resuelto. Satisfecho, apreté un puño contra mi pecho y bajé la cabeza hacia el hombre. Él y el resto de los caballeros misioneros hicieron lo mismo antes de despedirse. Parece que te has vuelto más encantador desde la última vez que te vi, comentó Souldat, luciendo un poco exasperado a raíz de todo. ¿Encantador?
Todo lo que realmente había hecho era limpiar el lío en el que los había metido. De todos modos, habíamos confirmado mis sospechas. El hombre visto en Ammerpolka no era Gis. Souldat era el líder de un grupo de aventureros llamado Pasos de Guía, que operaba bajo el Clan Relámpago. Clan Relámpago resultó ser uno de los clanes de aventureros más grandes del mundo entero. Recientemente había ordenado a todos sus miembros que se reunieran aquí en Ammerpolka. Cualquiera se preguntaría por qué un enorme clan como Relámpago se reunía aquí. Sin embargo, antes de adentrarnos en ello, primero debemos considerar por qué se forman clanes tan enormes en primer lugar. En realidad, era bastante simple. Las empresas mercenarias eran una de las pocas empresas comerciales estables y seguras en este mundo. La mayoría de los clanes se formaron para brindar apoyo mutuo entre las partes. Las solicitudes que una parte no pudo completar por su cuenta podrían compartirse entre partes afiliadas. Este método también presentaba menos peligro para los involucrados. La fundación de Relámpago comenzó cuando 3 grupos de rango S que operaban en las 3 naciones mágicas decidieron unirse para conquistar un laberinto. Esta empresa tuvo un gran éxito y catapultó a su nuevo clan a la fama. Continuaron trabajando juntos a la perfección, aumentando su número hasta que pudieron comenzar a limpiar múltiples laberintos a la vez. Yo mismo había pasado por 1 o 2 laberintos. Podría decir por experiencia que, si quisieras enfrentarte a un laberinto particularmente difícil, necesitarías un grupo de rango S altamente experimentado lleno de guerreros con buen juicio entrenado, equipados con la mejor armadura y armas posibles, y con respaldo esperando en el alas. Dicho todo esto, no siempre era posible estar perfectamente preparado para esos laberintos. No había suficientes horas en el día para que cada aventurero individual continuara con su vida normal, mientras mantenía su equipo, planificaba su horario diario y las incursiones posteriores, y hacía todos los elaborados preparativos necesarios para aventurarse en las mazmorras. Un grupo solo podía esperar razonablemente entrar en laberintos una vez cada 2 meses. Digo eso, pero hubo quienes lograron conquistar laberintos con lo mínimo: equipo deficiente, un plan al azar y preparativos descuidados. Si tenían suerte, incluso podrían encontrar algunos artículos mágicos que tendrían un buen precio una vez que regresaran. Sin embargo, con mayor frecuencia, el fracaso significaba la muerte. Entonces, una pregunta: ¿qué podría hacer un grupo de aventureros para mantenerse en óptimas condiciones, para poder explorar estos difíciles laberintos y garantizar que llegarían a las profundidades? Si adivinaste formar un gran clan, bingo. Tienes razón. Muchas manos aligeran la carga. Un clan tendría un grupo especializado en la batalla que se dirigiría a los recovecos inferiores del laberinto. Usando la información que trajeron, otro grupo realizaría una búsqueda más exhaustiva de los niveles superiores, matando a los monstruos que encontraran en su camino. Finalmente, habría un grupo de apoyo a cargo de la planificación, la organización de la información, la administración del dinero y el mantenimiento del equipo de los demás. Al dividir la tarea en partes más pequeñas, estas partes podrían trabajar con la eficiencia de una máquina para limpiar todo un laberinto. Los clanes hicieron posible toda esta coordinación. Por eso los aventureros de rango S formaron o se unieron a estos enormes clanes. Sin embargo, debe decirse que los clanes no eran todos sol y rosas. Los clanes a gran escala tenían sus inconvenientes. Cuanto más grande se hacía la familia de un clan, a medida que ganaba más y más miembros con habilidades especializadas, más altos crecían sus gastos. Esto podría sufragarse con la ganancia de limpiar un laberinto, suponiendo que siempre tuvieran éxito. El dinero ganado por la venta de un solo cristal mágico, que se encuentra en las partes más profundas de un laberinto, podría, en algunas situaciones, generarle suficiente para pagar una lujosa mansión en el reino de Asura. Si eran realmente afortunados, incluso podrían encontrar algunos objetos mágicos en el camino. Un buen botín podría alimentar a cientos durante todo un año. Sin embargo, no era una cosa segura. No podían limpiar completamente un laberinto cada vez. Otros clanes podrían ganarles, o su equipo de vanguardia de rango S podría ser eliminado, o podrían quedarse sin fondos a mitad de camino. Hubo una serie de razones, en realidad, pero todas ellas dieron como resultado que un clan entrara en números rojos.
Estos eran los problemas que aquejaban a cualquier líder de clan. Tan ansiosos como estaban por explorar laberintos, finalmente se quedaron sin fondos, y sin fondos, no pudieron enviar a su gente. Un clan con el único propósito de proporcionar un ambiente estable para conseguir dinero, y sin embargo, se plagaron con problemas financieros ellos mismos. Un problema irónico, de verdad, pero así es la vida. Nunca nada sale según lo planeado. Entonces, ¿cómo resuelve un clan a gran escala este problema de flujo de caja? El método más confiable era hacer que cada parte bajo su mando aceptara las solicitudes y extrajera un cierto porcentaje de las ganancias para las arcas del clan. Alternativamente, podrían asumir otras solicitudes que requirieran que se completaran numerosos grupos. Matar wyverns rezagados, por ejemplo. Había una última opción para estos clanes a gran escala: solicitudes exclusivas de gobiernos nacionales o grandes comerciantes. Los barcos comerciales que se aventuraron entre el continente demoníaco y el continente Milis fueron un gran ejemplo. Siempre tenían guardaespaldas a bordo con ellos, aventureros que habían firmado contratos exclusivos con los astilleros. Un clan a gran escala había tomado todas esas posiciones en Puerto del Este y Puerto del Oeste. El clan rotaría a los miembros, ganando dinero por sí mismos a través del trabajo de guardaespaldas entre misiones en laberintos. Consideremos específicamente a Relámpago y su situación financiera. Eran uno de los principales clanes de los territorios del norte, con contratos que los vinculaban a grandes empresas en cada una de las tres naciones y el gremio de magos también. Tenían muchas conexiones, pero eso conllevaba muchas obligaciones con personas que no necesariamente se llevaban bien. Muchas relaciones que gestionar. Y ese era su propio desafío. ¿Cómo lo abordaron? Dicho claramente, cada vez que un clan recuperaba un objeto mágico de un laberinto, necesitaba decidir si venderlo al gremio de magos o a uno de sus contactos comerciales. Para evitar fricciones innecesarias, se limitaron a con cuántos patrocinadores adinerados contrataron y en qué territorios realizaron exploraciones laberínticas. Aún así, sus miembros continuaron creciendo hasta tener más de 50 grupos y 500 miembros del clan. El líder necesitaba tratar de evitar la bancarrota, y al mismo tiempo asegurarse de que cada uno de sus miembros estuviera provisto. Una evaluación externa fría podría sugerir que se disuelvan por completo o reduzcan las operaciones. Sin embargo, se necesitaba coraje para renunciar a un ejército de ese tamaño una vez que asumías el control. El líder del clan estaba angustiado por saber qué hacer. Intenté todo. Nada proporcionó una solución duradera, por lo que se vio obligado a hacer una decisión. Solo había un trabajo que le permitiría alimentar a sus 500 miembros y mantener abierta la posibilidad de una futura exploración del laberinto: el negocio de los mercenarios. No fue una elección descabellada. Matar gente estaba fuera del alcance de la mayoría de los aventureros, pero las aventuras les habían enseñado a muchos de ellos las habilidades, la experiencia y el juicio necesarios para ser letales en una pelea. Esto fue lo que llevó a Relámpago a fusionarse en un cruce entre un clan de aventureros y un clan de mercenarios, sin especializarse en uno u otro. Hubo algunos en el clan que retiraron su membresía, no dispuestos a dejar los territorios del norte que llamaron hogar para aventurarse hasta la zona de conflicto. Sin embargo, los grupos en el núcleo de Relámpago siguieron a su líder en cada paso del camino. El pasos de guía de Souldat no fue una excepción. Por la forma en que lo explicó, sus días consistían en la exploración del laberinto y la batalla. Realmente no es tan malo, dijo. Hay una necesidad incesante de mercenarios aquí, y tenemos todos los fondos que necesitamos. En estos 2 últimos años hemos despejado 5 laberintos completos. Seguí a Souldat de regreso a la sala del clan de Relámpago, donde me contó todos los detalles, dándonos la bienvenida como si fuéramos miembros. Habló tan desapasionadamente como siempre, como si su trabajo fuera un recuerdo lejano, su voz de alguna manera aburrida y seca al mismo tiempo. Souldat continuó: pero hay algunos tipos aquí que realmente no pueden entenderlo. Abatir a los bandidos que te atacan en las carreteras y matar gente para ganarse la vida son dos cosas diferentes. ¿Ves? Muchos de ellos planean juntar todo el dinero que puedan a través de la exploración del laberinto, luego retirarse y regresar a casa. Ninguno de los líderes escalonados que recordaba de mi tiempo con ellos permaneció.
o se jubilaron o murieron. Teniendo en cuenta todo lo que habían hecho por mí, sentí una punzada de dolor. ¿Y usted, señor Souldat? ¿No te vas a jubilar? Yo pregunté. Su boca se abrió a medias. Luego resopló de la risa. Lo he pensado, pero la oportunidad ya se me pasó. Moriré haciendo lo que estoy haciendo, o perderé un brazo. Me encontraré incapaz de hacer el trabajo por más tiempo y me desplomaré en una zanja en algún lugar. Eso es todo lo que el destino tiene reservado para mí. Sonaba desdeñoso, como si no le importara lo que le pasó, pero él había dicho el mismo tipo de cosas cuando yo me juntaba con él. Acaricié mi barbilla. ¿En serio? La verdad es que te sientes obligado a cuidar a los novatos. ¿Me equivoco? Oh. Mírate, acertando así en la diana. Cuando eras un mocoso, nunca te habrías dado cuenta de ese tipo de cosas. Pero supongo que te has casado, ¿eh? Tienes un poco más de confianza desde que resolviste tu problema de abajo y tuviste en un niño o dos, ¿eh? Es eso. Exigió Souldat mientras envolvía juguetonamente su brazo alrededor de mi cuello y clavaba su puño en mi cuero cabelludo. ¡Ay! ¡Ay! Hombre, esto me lleva de vuelta. Entonces, ¿qué te trae a este rincón del bosque? Este no es lugar para un hombre casado. Sí, bueno, será una larga historia si quieres los detalles completos, pero... Le di un resumen rápido de los eventos que me llevaron aquí. Y aquí estoy, con la esperanza de traer al dios del norte Calmen III al redil. Todo parte de un plan mayor. Entonces eres el subordinado de este dios dragón Orsted ahora. Bueno, siempre estuviste un corte por encima del resto. Supongo que eso no es demasiado sorprendente. Souldat parecía un poco sorprendido por este desarrollo, pero al mismo tiempo, no dudaba de mí. Si lo que buscas es al dios del norte Calmen, definitivamente hubo un tipo que cumplió con los requisitos por aquí hace un par de años. Ah, ¿de verdad? ¿Y a dónde ha ido? Souldat se encogió de hombros. Tu información es tan buena como la mía. No sé nada más que eso. Sí, pensé que diría eso. Me reuní con él varias veces. Tipo extraño. Estaba allí arriba en edad, pero seguro que tenía mucha energía. Estaba tratando de enseñar el manejo de la espada a nuestros miembros más jóvenes. Sí. Él también fue muy preciso en todo. Se notaba que era el estilo del dios del norte que estaba usando, pero incluso sin una espada en la mano, todavía era ridículamente fuerte. Supuse que era un gran problema. Tiene sentido si él fuera el dios del norte. Espera un segundo. ¿No se supone que el dios del norte Calmen III tiene una sed insaciable de reconocimiento? También se suponía que estaba en posesión de una gran espada increíble que había recibido de su padre. Si estaba ocultando su nombre, sellando su espada y dedicando tiempo a enseñar artes marciales a hombres jóvenes. Ese tenía que ser Calmen el segundo y no Calmen el tercero, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Pensándolo bien, podría no ser tan loco después de todo. No quiero profundizar en la teoría del caos ni nada, pero muchas de mis acciones en el mundo tuvieron un efecto dominó, cambiando lo que se suponía que otras personas habían estado haciendo durante este ciclo. No era extraño pensar que el dios del norte Calmen II había terminado aquí, donde originalmente se suponía que estaba su hijo. Según Orsted, padre e hijo tuvieron destinos muy similares. Ya veo, dije pensativo. Gracias por la información. Una vez más, nos habíamos atascado. La misma mala suerte que cuando fuimos a encontrarnos con el dios de la espada. Esto se estaba convirtiendo en una tendencia. Claro, uno podría argumentar que las cosas habían ido demasiado bien hasta este punto, pero no pude evitar sentir un poco de pánico después de no poder cumplir mi objetivo 2 veces seguidas. Dudaba que los preparativos de Guis estuvieran encontrando este tipo de dificultad. Bueno, ya que parece que no tenemos suerte, me iré a casa, anuncié. Souldat negó con la cabeza. Ida y vuelta instantánea, ¿eh?
¿Qué tal si te quedas y te lo tomas con calma? Te daríamos la bienvenida aquí. Desafortunadamente, soy un hombre ocupado. Tiene sentido, siendo tú el subordinado de un dios dragón. Terriblemente distinguido ahora, ¿no es así? Cuento contigo para conectarme una vez que me retire de todo el negocio de las aventuras. O, en ese caso, en realidad tengo toda una organización bajo mi mando, la banda de mercenarios de Rusena. Estamos más orientados a realizar recados misceláneos para las personas que al trabajo real de mercenarios. Sería más que bienvenido a unirse a nosotros. De hecho, deberías volver con nosotros ahora. No hay necesidad de esperar hasta la jubilación. Tal vez no fue la mejor idea invitarlo sin consultar primero a Aisha, pero seguramente podríamos resolver algo. Incluso si Aisha lo rechazara, podría emplearlo en otro lugar. Podría unirse a la corporación Orsted. Nuestra empresa tenía los ojos puestos en el futuro y daríamos la bienvenida a sangre nueva en nuestras filas. Souldat era duro y tenía la costumbre de cuidar de los demás. Nos vendría bien más gente como él. Por desgracia, él no estaba preparado para eso. Sé que fui yo quien lo mencionó, pero tendré que rechazarte. Puede que no parezca el tipo más respetable, pero tengo hombres que me admiran. Casi esperaba que dijera algo así. Este era el mismo tipo que había estado en la línea de fuego para defender a uno de sus camaradas el día de hoy, a pesar de que los temibles caballeros misioneros estaban llevando las armas. Ya tenía un lugar al que pertenecía. Algo que pensó que valía la pena proteger. Dependeré de ti para cumplir tu palabra si alguna vez me expulsan de aquí. Cuando eso suceda, probablemente estaré abajo de un brazo. Así que podría ser totalmente inútil para ti. Sonreí. Oye, y que si lo eres, no me importa. Te estaré esperando. Kaech. Souldat soltó una carcajada desinteresada, como si realmente no creyera que lo decía en serio. Sin embargo, debajo de toda esa bravuconería, podía sentir que mis palabras significaban algo para él. Esta dinámica me trajo recuerdos, y con ellos, alegría. Bueno, de todos modos, seguro que me ha sorprendido, siendo todo un adulto ahora cuando antes eras solo un mocoso despistado. Recuerdo cómo te ahogaste en tanto licor en ese entonces, pensé que te suicidarías. Tu cara era un desastre de lágrimas y mocos cuando te llevé a ese burdel también. Oh. Desearía que no mencionaras eso. ¿De qué se trata todo esto?, exigió Eris. ¿Ves? Sabía que ella no lo dejaría pasar. Oh, hora del cuento, ¿verdad? Señor Souldat, tal vez deberíamos dejar esto y... Seguro. ¿Por qué no? No es como si te molestara lo que pasó hace tantos años, ¿verdad? Toda esa saga es un gran éxito con los otros chicos de la banda de mercenarios, dijo Souldat. La historia de mi fracaso total es un gran éxito, ¿eh? Las cejas de Eri se fruncieron y su ceño se profundizó. ¿Qué saga? Sobre este tipo aquí. No sé cómo lo llaman ahora, pero cuando era un aventurero, se presentó como Senegal Rudeus. Le sonreiría a todos, actuando formalmente y siendo muy educado. Todo eso a pesar de ser un aventurero de primera. No hay exageración, tampoco. Derribó a un wyvern rojo rezagado él solo. No me puse ese nombre. O presentarme de esa manera. Tampoco derroté a ese rezagado por mi cuenta. Pero, supongo que este tipo de historias se benefician de un poco de adorno. Antes, cuando todavía estaba debatiendo cómo llamarse a sí mismo, cuando nuestro Senegal aquí todavía no era más que un pequeño charco, olvídate de ser encantador, ni siquiera hablaba con nadie. Tampoco sonreía, casi como si hubiera perdido la capacidad de formar una mientras aún estaba en el útero de su madre. Lo que llevaba puesto era una ridícula sonrisa vacía en su rostro, casi como si fuera una máscara barata que había encontrado en los mercados y se había puesto. Lo más loco era que todavía podías verlo en sus ojos, estaba despreciando a todos los que lo rodeaban, casi como si pensara que era el tipo más miserable del mundo y ninguno de nosotros lo entendería. Mantuve la boca cerrada mientras divagaba.
Pequeño mocoso deprimente, lo era. No me gustaba. Souldat se detuvo allí por un momento, como si de repente hubiera recordado la hostilidad que me había mostrado en ese entonces. Me miró brevemente, soltó una breve carcajada y luego se volvió hacia Eris. De todos modos, ese es el tipo de niño que era. Entonces, un día, apareció en el bar que yo y el resto de pasos de guía frecuentaba. Empezó a tomar tragos casi como si fuera un adulto de pleno derecho. Realmente se me metió debajo de la piel. No puedo explicar exactamente qué fue lo que me enfureció tanto, simplemente no me gustaba. Así que me acerqué sigilosamente a él, pensando que lo molestaría un poco. El chico no tuvo las agallas para enfrentarse a mí. Lancé una mirada preocupada a Eris. Ella escuchaba en silencio, pero había un brillo peligroso en sus ojos. No era como si esperara que de repente sacara su espada y cortara al hombre o algo así, pero no me extrañaría que le diera un golpe a Souldat. De la nada, el niño me golpeó en la cara. Estaba borracho, seguro, pero además de eso, estamos hablando de un mago cronometrando a un espadachín. Sin embargo, no le devolví el golpe, porque Senegal estaba llorando como un bebé. ¿Cómo podría un tipo respetado y honrado como yo levantar mis manos contra un mocoso que estaba llorando y dando un golpe salvaje? De ninguna manera. Correcto, dijo Eris, su voz era un gruñido bajo. Oh, está enfadada, ¿no? Seguro que desearía que Souldat se fuera lo suficientemente bien y se detuviera allí. Por otro lado, esta historia no tenía la intención de burlarse de mí, al final, Souldat me miraba a los ojos. Por eso tenía la esperanza de poder seguir la historia de Souldat, con una pequeña aclaración sobre su intención de tranquilizarla. Asumiendo, por supuesto, que ella no lo golpeó a mitad de camino, lo cual podría suceder. Cuando le pregunté de qué se trataba, me dijo que esta era la chica con la que se había vuelto muy cercano. Justo cuando los dos estaban a punto de hacer la hazaña juntos, se dio cuenta de que no pudo levantarse. Una chica antes de esta lo abandonó y lo dejó traumatizado. Bastante rico, ¿no? Aquí está el tipo que derribó a un rezagado por su cuenta y no pudo actuar en el dormitorio. Eris no dijo nada a eso, y yo tampoco. Aún así, soy un gran blandengue. Quería hacer algo por Senegal para ayudarlo a recuperarse. Oh, pero para que quede claro, no estoy diciendo, lo toqué, ¿de acuerdo? No voy por otros tipos. Oye, eso es una broma. Se supone que te ríes de esa parte. Ajaja. No te preocupes. Tú tampoco eres mi tipo. Forcé una risa y le respondí en nombre de Eris. Mientras tanto, la atmósfera alrededor de la propia Eris se había vuelto tensa y opresiva. Imaginé que podía oír un crujido de estática en el aire. Como decía, entonces. Así que decidí que lo arreglaría y los dos nos fuimos a visitar un burdel. Mira, pensé que este tipo de cosas es mejor dejarlas en manos de los profesionales. Lo arrojé a un burdel de alta calidad y me retiré a una taberna, esperando las buenas noticias. No tengo ni idea de lo que hizo en el burdel, o, mejor dicho, de lo que trató de hacer. Sin importar lo que pasó, no funcionó. Era un hombre destrozado que nunca sería capaz de ponerse de pie de nuevo. O al menos partes de él no lo harían. Ah, otro remete. Se supone que debe reírse aquí, señorita Eris. Vamos, regálanos una sonrisa. No más de esa mirada asesina. Si ni siquiera las profesionales podían arreglarlo, sabía que no había nada que yo pudiera hacer. Pasamos la noche bebiendo más cerveza. Pero aún no hemos llegado a la mejor parte, solo espera. Mira, mientras regresábamos, él estaba manoseando a una de las damas del burdel, diciendo, una dama con un poco de rebote en sus senos es mucho mejor que una chica de pecho plano. Sin embargo, sucedió que esa chica de su equipo estaba cerca. Sí, la misma con el que había intentado y no había logrado intimar. Sí, recordaba muy bien ese episodio. Sin embargo, no es la parte sobre mí tocando los pechos de alguien. Habíamos dejado el burdel y regresamos a ese punto. Tortazo.
Souldat verbalizó, haciendo una pantomima cómica del gesto. Nunca más me muestres tu cara. De hecho, fue bastante entretenido verlo contar esto. Me di cuenta de que había tenido mucha práctica. Ahí tienes. Habiendo sido completamente rechazado, Senegal se resolvió a la vida de soltero de un aventurero. Cuando Souldat terminó su historia, las risas resonaron en la sala de los otros miembros que habían escuchado su historia. Casi me reí yo mismo, llevado por su impulso. Sin embargo, supongo que sería más correcto llamarlo nostálgico en lugar de entretenido. Pasaron muchas cosas después de todo eso. Después de separarme de Sara, fui a la Universidad de Magia, conocí a Sylphie, quien resolvió mi problema de abajo, me reuní con Roxy y perdí a Paul en ese laberinto. Ahora tenía 4 hijos. Solo habían pasado unos pocos años y muchas cosas habían cambiado. Realmente me trae recuerdos, dije. Seguro que lo hace. Yo todavía era joven en ese entonces. No tenía una buena razón para entrometerme en su negocio, pero lo hice, dijo Souldat. Le lancé una mirada. Me parece que no eres muy diferente ahora. A menos que me equivoque. Ja, ja. ¿Tienes algo de valor, pequeño imbécil? Volvió a pasar su brazo alrededor de mi cuello, apretando su puño contra mi cuero cabelludo. No le tomó mucho tiempo volver a sus sentidos y mirar en dirección a Eris. Ahora que lo pienso, supongo que esto no es realmente un cuento para esta belleza pelirroja que tienes contigo. ¿Quién es exactamente ella? Estoy bastante seguro de que tuviste algo contra las pelirrojas en el pasado. Oh, así es. Será mejor que explique todo esto también. No tengo nada en contra de ellas ni las odio o lo que sea. Solo tuve un pequeño trauma. Eso es todo. Souldat negó con la cabeza. Ese es solo un término elegante para odiar algo. ¿En serio? Mientras contemplaba esta sabiduría cuestionable, miré a Eris. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, las piernas abiertas debajo de ella en su postura habitual. Era casi imperceptible, pero me di cuenta por la expresión de su rostro que estaba desconcertada. Ella debe haber sabido que no tenía nada en contra de las pelirrojas. Dejé en claro todos los días cuanto yo, no. Era mejor no asumir y decirlo directamente. No odio el pelo rojo, le dije. Yo sé eso. Souldat silbó. Oh, presumiendo delante de mí, ¿eh? Entonces, ¿esta belleza aquí es tu mujer? Sí, su nombre es Eris, le expliqué. Eris, como estoy seguro de que ya puedes deducir de su historia, este es el señor Souldat, quien me cuidó cuando estaba mal. Ella mantuvo los brazos cruzados mientras lo miraba con el ceño fruncido. Eris, dijo ella, a modo de saludo. Sí, y soy Souldat, como ya sabes. Espera un segundo. ¿Eris? ¿No es ese el nombre de la mujer que te puso en toda esa situación? Souldat entrecerró los ojos. Déjame explicarte. Al igual que hice con Sara no hace mucho, le di una pequeña versión de todo lo que había sucedido. Era mucho más fácil hablar de todo esto con Souldat que con Sara, para ser honesto. Bueno, mientras estés de acuerdo con eso, supongo. Extrañamente, la reacción de Souldat ante todo esto fue mucho menos tolerante que la de Sara. Hizo una mueca, mirando con el ceño fruncido a Eris. Senegal aquí estaba muy mal en ese entonces, ¿sabes? Estamos hablando mal de una pulgada del suicidio. Sabiendo todo eso, todavía tuviste la audacia de volver a estar con él, ¿eh? El cabello de Eris casi pareció erizarse, como si crepitara de ira contra él. Salté de mi asiento e intenté acercarme a ella para obligarla a retroceder. Incluso abrí la boca, con la esperanza de apaciguarla con unas pocas palabras tranquilizadoras, decirle que Souldat no pretendía hacer daño con eso, así que no había razón para enfadarme con él. Antes de que pudiera hacer algo, Eris se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación. Bueno. Parece que dije demasiado, ¿eh? Souldat se golpeó la frente con la mano y se echó el pelo hacia atrás.
Me miró. ¿No le dijiste nada de eso? ¿Eh? Quiero decir, ¿no le dijiste lo mal que estabas en ese entonces? Pensé que lo había hecho, dije, sin sentirme demasiado seguro ahora. Pensándolo bien, no habíamos tenido la oportunidad de hablar con nadie que me conociera en ese momento. Souldat era el único que sabía hasta qué punto me había puesto mal. Sylvie seguramente le había contado a Eris la esencia del asunto. Yo también le había contado un poco. Pero esta era la primera vez que escuchaba la historia completa e íntegra, de alguien que en realidad había estado conmigo en ese momento. Desde la perspectiva de Eris, esto probablemente sirvió como un recordatorio del terrible error que había cometido. Realmente ya no me molestaba. Pensé en ello como una pequeña porción de miseria que había sido eliminada por mi felicidad actual. Ahora era libre como un pájaro, haciendo lo que me apetecía. Bueno, si me disculpas, voy a ir a consolarla, dije. Bien. Hasta luego, Senegal. Y no olvides eso de ofrecerme trabajo incluso si pierdo un brazo. No lo haré, le prometí con un asentimiento. Simplemente no pierdas tu vida junto con eso. En el infierno que alguna vez lo haría. ¿No sabes con quién estás hablando? Esperaba que mantuviéramos la misma relación cada vez que nos volviéramos a ver. Con ese deseo en mente, me dirigí a la puerta. Justo cuando apoyé la mano en el mango, Souldat volvió a llamar. Oye, es cierto. No sé a dónde se fue ese tipo de Calmen, pero hay un lugar al que fui hace un par de años en un trabajo de mercenario que deberías conocer. La información que me transmitió no tenía nada que ver con mi búsqueda de Giz o mis planes de acabar con el dios humano. Sin embargo, fue extremadamente pertinente para Eris y para mí. Encontrar a mis viejos amigos Souldat y Sara había sido pura coincidencia. Ahora que lo pienso, habían pasado 10 años completos desde que Eris me dejó atrás en la región de Fitoa. No había forma de saber a dónde me llevaría la vida en ese entonces. Había estado demasiado ensimismado como para siquiera contemplarlo. Incluso si lo hubiera hecho, nunca podría haber predicho regresar aquí con Eris en busca del dios del norte. Tenía un hogar, esposas e hijos a los que volver, no lo habría previsto ni en mis sueños más locos. No era como si mi vida fuera pura perfección. Tenía un enemigo en el dios humano. Resultó que Giz también estaba en mi contra. Giz había sido mi amigo, un subordinado, durante mi tiempo en prisión, de todos modos, y un salvador. Y en este momento, Eris estaba angustiada. Cuando la encontré, estaba en las afueras del pueblo en la suave pendiente de una colina, habiéndose arrojado al suelo. Sus ojos estaban fijos en el cielo de arriba. Me pregunté qué pasaba por su cabeza y recordé nuestro tiempo en Roa. A menudo se dejaba caer sobre una pila de heno detrás de los establos, y miraba al cielo así cada vez que las cosas no salían como ella quería. Me acurruqué a su lado y tomé asiento. Tan pronto como lo hice, ella se acercó y tomó mi mano. Te hice algo horrible, dijo. Yo no iría tan lejos. Nunca supe que intentaste suicidarte antes. Bueno, estaba realmente abrumado y no estaba en mi sano juicio. Sus ojos se clavaron en mí. ¿Sylvie lo sabe? Me encogí de hombros. Lo dudo. Todo el asunto del suicidio fue un impulso del momento, y Souldat inmediatamente lo detuvo. Nunca volví a pensar en eso después. Realmente no pensé que valía la pena mencionarlo. La pregunta más importante en este momento era cómo consolar a Eris. No tenía la sensación de que estaría satisfecha si simplemente decía que lo que pasó entre nosotros en ese entonces ya no me molestaba. Era un poco ligero para la pesadez del tema. ¿Qué? Eris exigió hoscamente. Nada, me imagino. Estaba pensando que nunca hubiera conocido a Souldat o a Sara, si las cosas no hubieran ido como lo hicieron entre nosotros cuando estábamos en la región de Fitoa. Sí, bueno. Lo siento. No es como si estuviera buscando una disculpa, le dije. Sara y el señor Souldat eran buena gente, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es que desde que conocí a personas como ellos,
realmente no fue del todo malo. Eris apretó mi mano con fuerza. Ella había cambiado tanto. Eris no habría sido tan transparente en el pasado, dejándome ver su debilidad así. Por supuesto, yo era la razón principal por la que se sentía tan vulnerable en este momento. Como sabes, Eris, estoy muy bien ahora. Hemos tenido un hijo. Lo que está en el pasado está en el pasado. Masajeé su mano, esperando que la tranquilizara. Supongo. De repente me tiró hacia ella. Lo siguiente que supe fue que Eris se levantó y me agarró por el hombro, plantando sus labios firmemente contra los míos. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Me doy cuenta de que soy todo suyo, pero, mi buen señor, estamos al aire libre y el sol todavía está alto en el cielo. Sin embargo, ¿me besaría sin previo aviso? A este paso, pasaría de Rudeus el abstinente a Rudeus el amoroso. Nunca desapareceré sin decir nada. Nunca más, juró Eris. Bien. Silfie también estaba enfadada conmigo. Cierto. Me quedaré a tu lado para siempre, mi apuesto príncipe. No, espera. No era el momento de ser una doncella enamorada. Tendré más cuidado en el futuro, también, dije. Sí. Ahora bien, ¿qué tal si nos vamos? Esta vez nos quedamos con las manos vacías, pero la próxima vez encontraremos al dios del norte Calmen con seguridad. Hice una pausa, de repente me di cuenta de algo. Había varios hombres observándonos desde lejos. Parecían ser mercenarios a juzgar por sus rostros toscos, y sus miradas estaban dirigidas por completo a Eris. No sentí ninguna enemistad de ellos. Tampoco sentí que estuvieran aquí para desafiarla, habiendo descubierto que ella era un rey espada. Quizás están aquí para pedirle entrenamiento, como lo que sucedió en Santuario de la Espada. ¿Necesitan algo? Pregunté, un poco preocupado de que pudieran estar aquí para regañarnos por muestras tan abiertas de afecto en un lugar público. No es como si estuviéramos aquí para pelear o nada. Yo tampoco pretendía eso. No hay necesidad de tartamudear, muchachos. Por otra parte, tal vez los había asustado llamándolos por sus miradas con los ojos. Hay una leyenda transmitida sobre el espíritu divino que adoramos los Marquiens. Incliné la cabeza. Sí. ¿Te importaría decirme a qué divinidad te refieres? La diosa del bosque, Lain. Un espíritu divino de guerra con el cuerpo de una bestia. Laine. Ese nombre sonaba familiar. La descripción de una mujer con un cuerpo de bestia me hizo preguntarme si esta no era una religión de bestias. No tenía mucho sentido por qué Marquien habría desarrollado una fe en un pueblo bestia. Dios, pero aún así. Espera, hablando de gente bestia. Lain suena terriblemente como Ghislain. Es cierto que Ghislain estaba tan lejos de la palabra diosa como era humanamente posible, pero había una costumbre en este mundo de personas que nombraban a sus hijos como dioses o figuras estimadas. Esa podría haber sido la inspiración para el nombre de Ghislain. Por lo que sabía, abofetear a sus hijos con los nombres de antiguas bestias sagradas de varias generaciones atrás era una costumbre habitual entre las bestias. Se dice que la diosa del bosque Lain estaba buscando a una chica con cabello rojo fuego. Que si le informas de la ubicación de esta chica, te otorgará una bendición de victoria y buena fortuna. ¿Eso es lo que pasa? Ahora tenía sentido por qué tanta gente miraba a hurtadillas a Eris en la ciudad. No me sorprendería si hubiera más leyendas sobre mujeres pelirrojas. ¿Cómo no tener que volver a pasar hambre nunca más o ir al Valhalla después de la muerte? Cosas así. Esa es la única razón por la que estábamos mirando, dijo el hombre en nombre de su grupo. Pero lo siento por mirar. Oh, no. Todo está bien. Los hombres se fueron rápidamente después de eso. Bueno, es posible que hayamos llegado con las manos vacías esta vez, pero hay un lugar al que me gustaría ir antes de regresar a casa. ¿Te importa? No, está bien. Asentí. Entonces eso lo resuelve. Vámonos. Tomé su mano y me puse de pie, y los dos salimos de la ciudad.
Me tomó algún tiempo encontrar la ubicación exacta que estaba buscando. Todo lo que tenía que seguir era lo que me describió Souldat, y no era como si él supiera el lugar exacto. El nombre del país había cambiado, al igual que sus fronteras. Planeaba seguir buscando durante varios días como máximo, pero por pura suerte nos encontramos con él. O tal vez Ghislaine, en algún momento, me describió el área y ese recuerdo aún perduraba. Lo más importante, terminó siendo mucho más cerca de lo que pensaba. Nuestro destino estaba a medio camino de una loma en la base de un árbol. Los tablones de madera podrida se convirtieron en marcadores improvisados y se clavaron en el suelo. Uno estaba roto. Supuse que alguien había arrancado un trozo para usarlo como leña, o tal vez se había derrumbado bajo los elementos debido a una artesanía de mala calidad. Estos marcadores, hechos por manos torpes pero decididas, estaban destinados a indicar dos tumbas. El marcador roto tenía solo la mitad de un nombre, Da. El ininterrumpido decía, Philippe Boreas Greirat. Probablemente era seguro asumir que el roto había leído una vez, Hilda Boreas Greirat. Las letras en sí estaban mal formadas, las líneas creadas por manos inestables. Apenas legible. Aún así, conocía a la escritora de estos nombres. Habría estado en una profunda negación en ese momento, conociéndola, negándose a aceptar que los dos se habían ido. Tenía que haber sido tan difícil. Ahora podía apreciar lo desgarrador y doloroso que debió haber sido. Esto debe haber sido parte de por qué estaba tan agradecida de haber aprendido a escribir. Madre y padre murieron aquí, dijo Eris después de una larga pausa. Sí. Eso parece. El desastre de hace tantos años había teletransportado a Philippe y Hilda aquí. Para los residentes de la zona de conflicto, era sospechoso encontrar dos nobles azuranos aquí, de todos los lugares. ¿Por qué habían venido? ¿Y con qué fin? Ni siquiera se les permitió dar sus respuestas antes de que sus captores concluyeran que eran espías. Philippe había sido un orador suave, recordé. Calculador, inteligente. Nadie podía negar que era un jugador político inteligente. Supuse que debía haber tratado de negociar con sus captores. Sin embargo, dado lo repentino de su teletransportación, seguramente estaba en estado de shock. Incapaz de explicar cómo o por qué había sido transportado aquí, no tenía forma de verificar su identidad, ni habría sabido el entorno político de su nuevo entorno, quién estaba a cargo o incluso el nombre del país. ¿Quién podría haber sobrevivido a una situación así? Con su amada esposa a sus espaldas, necesitada de su protección, pero completamente sin aliados? Eris y yo podríamos haber corrido la misma suerte, si no fuera por el oportuno rescate de Rigert y el consejo del dios humano de confiar en él. También hubo otros casos como el suyo. Lilia y Aisha se habían encontrado en una situación precaria. Para muchas personas, en el momento en que fueron desplazadas, perdieron la vida. El incidente de desplazamiento fue una calamidad casi incalculable. No había considerado la gravedad de eso en ese momento, suponiendo que esas cosas fueran bastante normales aquí en este mundo, pero nada similar había sucedido desde entonces. Me impresionó el desastre sin precedentes que habíamos vivido. Padre debe haber odiado cómo resultaron las cosas, dijo Eris. Estoy seguro de que lo hizo. Si todavía estuviera vivo y pudiera vernos ahora, me pregunto qué pensaría al respecto. Mantuvo su mirada pegada a la tumba mientras hablaba. Me paré detrás de ella, mirando su espalda. Me imagino que estaría encantado. Philippe había sido un hombre ambicioso. Quería una unión entre Eris y yo para poder usarla para llegar a la cima de la familia Boreas. Si el incidente del desplazamiento nunca hubiera tenido lugar, seguramente me habría empujado a hacer exactamente eso. No importa cuánto protesté por mi promesa a Sylphie de asistir juntos a la Universidad de Magia, él habría inventado alguna forma de conquistarme y arreglaría que Sylphie fuera mi segunda esposa en su lugar. ¿Realmente podría haber asumido el poder político de esa manera? Nunca lo sabríamos. Supongo que sí, murmuró Eris. En cierto modo, las cosas habían terminado más o menos como Philippe esperaba.
El rey Asura reinante estaba en deuda conmigo, mis palabras habían ganado influencia y yo tenía conexiones entre la nobleza Asura. Apenas tenía mucha responsabilidad, pero eso no importaba. Si Filipe estuviera vivo, si simplemente hubiera sido transportado a otro mundo como yo, solo para regresar ahora, 10 años después del hecho, entonces trataría de usar mi posición actual para acurrucarse con Ariel. Conociendo su personalidad como yo, podía imaginarlo tomando una posición como su asesor y manipulando las cosas detrás de escena. Mamá también debe estar complacida, ¿verdad? Asentí. Definitivamente. Hilda había lamentado durante mucho tiempo que la casa principal de Boreas se llevara a sus hijos, lo suficiente como para que inicialmente descargara sus frustraciones conmigo. No había tenido parte en nada de eso, no hace falta decirlo. Ella me había abierto su corazón al final, pero no pasó mucho tiempo después, antes de que pudiéramos tener una gran conversación, que ocurrió el incidente de desplazamiento. Nunca la volví a ver después de eso. Nunca lo haría. Independientemente, Eris y yo nos casamos y tuvimos un hijo juntos, un hijo al que llamamos Arús. Era el nieto de Hilda. Dios, ella lo habría adorado. Podía imaginármela preocupándose por él constantemente, para compensar a los hijos que dio a luz pero que no se le permitió criar. Sin embargo, Hilda era una mujer noble de corazón, por lo que probablemente habría discriminado a los hijos de Sylphie y Roxy. Eso habría causado algunas peleas. Pero no, tal vez porque ella era de la nobleza Asura, habría sido más comprensiva que la mayoría sobre mi matrimonio polígamo. Por otra parte, tal vez le habría dicho a Eris, puedes ser la tercera esposa en este momento, pero solo necesitas envenenar a las otras dos para conseguir el puesto de primera esposa. No, sé sensato. Ella no habría dicho algo así. Tal vez estaba un poco parcial basado en los intimidantes encuentros que había tenido con ella. Estaba seguro de que estaría complacida con nuestro matrimonio. Eso era lo que contaba. Por un momento, el silencio cayó entre nosotros. Sospeché que Eris también estaba perdida en los recuerdos de su vida en Roa. Eris se había estado moviendo sin parar desde que todo esto comenzó. Fue un largo viaje desde el continente demoníaco hasta la región de Fitoa. De allí, fue inmediatamente al santuario de la espada y se dedicó al entrenamiento. Los dos nos reunimos, tuvimos un hijo juntos, y mientras intentaba criar a Arús, ella me había estado siguiendo aquí, allá y a todas partes como mi guardaespaldas personal. ¿Había tenido tiempo de respirar y perderse en unos momentos de nostalgia? Oye, espetó Eris. ¿Qué estás haciendo? Comencé a cavar la tierra de la tumba, provocando su pregunta de pánico. Estaba pensando en moverlos, le expliqué. Este lugar parece un poco solitario para ellos. Oh, tienes razón. Ayudaré. Hubiera sido sencillo usar mi magia de tierra para pelar la tierra y llegar a sus restos, pero elegí hacerlo a mano con Eris. Tallamos la tierra dura hasta que encontramos sus huesos. Los lavé cuidadosamente antes de envolverlos en una tela que había traído conmigo. Está bien, dije. Vámonos. Bien. Eris se puso de pie. El reino de Asura sería un mejor lugar para sus tumbas, ¿verdad? Sería más fácil para nosotros visitarlos si los ubicáramos en la Saría, pero pensé que era más apropiado llevarlos a casa, al lugar al que estaban más acostumbrados. La región de Fitoa aún estaba en pleno desarrollo. Ni siquiera un atisbo de su antigua gloria había regresado. Pensé que la capital, Ars, sería más apropiada. Sí. El cementerio utilizado por la casa Bóreas probablemente sería el mejor. Rudeus, dijo Eris, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Qué? Gracias por traerme aquí. Sí. Asentí, conmovido por su sincera expresión de gratitud. Después de eso, Eris y yo nos detuvimos en el reino de Asura, donde volvimos a enterrar a Filipe y Hilda. Consulté a Luke sobre dónde sería mejor ponerlos a descansar, y nos guió a un lugar apropiado. Como mencioné anteriormente, había un cementerio donde estaban enterrados muchos otros miembros de Bóreas.
pero las circunstancias nos obligaron a ponerlos a descansar en un cementerio cercano. Este estaba un poco más aislado, creado por el rey anterior hace unos 10 años en secreto. Luke solo se había enterado de ello muy recientemente. Un marcador en este cementerio decía: aquí descansa el león feroz. Nadie hizo alusión a quien podría estar refiriéndose esta frase. Los guardianes de las tumbas deben haber jurado guardar el secreto, porque por mucho que se les preguntara, no se obtenía ninguna respuesta. Podría adivinar la identidad de la persona, en parte porque explicaría por qué Luke decidió traernos aquí. Ahí fue donde pusimos a descansar a Philippe y Hilda. Eris y yo juntamos nuestras manos respetuosamente frente a sus nuevas tumbas y juramos que los visitaríamos nuevamente. Nuestra visita al Santuario de la Espada y nuestra búsqueda en la zona de conflicto del dios del norte Calmen III habían terminado en un fracaso. Eso fue 2 veces que me quedé corto, sin mencionar que habíamos tomado un desvío considerable en el camino de regreso. Casi esperaba ser amonestado por ello. Podía imaginármelo como uno de esos programas de variedades, Orsted tirando de una cuerda y el suelo cediendo debajo de mí, enviándome en picado. Bueno, pase lo que pase, no se me puede culpar por cómo resultaron las cosas. Ninguno de nosotros esperaba que el dios de la espada desapareciera repentinamente, y ya habíamos considerado la posibilidad de que no pudiéramos localizar al dios del norte. Sentí una creciente sensación de impotencia, ya que me perdí la oportunidad de conocer a 2 personas, que podrían haber proporcionado una potencia de fuego considerable para nuestro lado. Pero cuanto más nos alejábamos de los bucles que conocía Orsted, más nos encontrábamos con lo inesperado. Planeaba ser sincero con Orsted acerca de salir de mi camino para visitar las tumbas de Philippe y Hilda. Eso había tomado mucho más tiempo que mi búsqueda del dios del norte Calmen, a pesar de que este último era el propósito original de nuestro viaje. He regresado, Sir Orsted, anuncié. Desafortunadamente, el dios de la espada y el dios del norte estaban. Kinf. Levantó la cabeza, con una expresión tan intimidante que me interrumpió. Pude ver la ira en su rostro. Lo sabía. Está enojado conmigo por tomar ese desvío. Espera, no. No enojado. Así era como se veía su rostro. Incluso si no estaba enojado, tenía curiosidad sobre lo que había estado estudiando antes de entrar. Tenía varias tablas de piedra alineadas frente a él. Casi parecían lápidas, pero recordé que eran los dispositivos de comunicación que habíamos instalado antes. Los carteles debajo de cada uno indicaban dónde estaban conectados. No fue tan malo cuando solo teníamos el reino de Asura, Milis y el reino del Rey Dragón, pero al habernos teletransportado por todo el continente demoníaco, su número había aumentado. Parecía más una sala de servidores que la oficina del director ejecutivo. Mira esto, dijo Orsted secamente. Sus ojos se posaron en una de las tabletas que brillaba débilmente. Este era una vinculada a la fortaleza de Atofe. El mensaje inscrito en él era breve y simple: hemos capturado a Kish Shirrika Kisirisu. Fin del capítulo 9.